Continuando con lo que estábamos viendo ayer sobre el artículo 110, quedamos en el capital. Sobre las clases de capital, ¿alguna pregunta? Es decir, en cuanto a eso del capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Este capital autorizado, suscrito y pagado aplica solo para las sociedades en comandita por acciones anónimas y por acciones simplificadas. ¿Quedó claro? ¿O hay preguntas sobre esa clasificación? Yo creo que quedó claro, profe. Seguro. Y quedó claro entonces eso de que el valor del total del capital que dicen los socios que va a tener esa sociedad se va a dividir en un valor nominal, es decir, en X cantidad de partes de interés o de cuotas sociales o acciones, y que cada una va a tener un valor. Y que aquí habría que aplicar matemáticas. O sea, si alguno se metió a estudiar Derecho porque pensaba que en Derecho no veían matemáticas, grave, porque vemos algo de matemática, muy básico, muy superficial, pero vemos algo de matemática. Si yo digo que la sociedad va a tener 100.000 pesos de capital, o no, 100.000 no, digamos que 10 millones de capital. Digamos que sea una sociedad anónima. Va a tener 10 millones de capital. Y digo que tendría 50 acciones. ¿Cuánto sería el valor nominal de cada acción? Pueden usar calculadora si quieren. 200.000. 200.000. Exactamente. Entonces, tomo el valor total del capital que dijeron que iba a ser 10 millones de pesos, lo divido entre 50 acciones, que es lo que la sociedad está diciendo que va a tener en total de acciones, y eso me va a arrojar el valor nominal de cada acción. Pues coloco el ejemplo con la sociedad anónima, pero aplica para todas las sociedades, ¿sí? O sea que en las sociedades colectivas yo no voy a hablar de acciones, sino que en la sociedad colectiva voy a hablar de partes de interés, pero aplica la misma regla. Si hablo para la sociedad colectiva que el capital son los mismos 10 millones de pesos y va a tener 200 partes de interés, ¿cuánto sería entonces el valor nominal de cada parte de interés? 50.000. Exacto. Independientemente de cualquiera que sea el tipo de sociedad. ¿Sí queda claro? Sí, señor. ¿Para todos quedó claro? Sí, profe. Ok, Sí, bueno, profe. Sí, veo que efectivamente. todos son unos duros para las matemáticas, menos mal. Profe, no, bien ahí. No todos, profe, no todos. Veo que Queda aquí, clara, ninguno queda llegó claro a ahí estudiar la... Derecho porque no veía matemáticas. Veo que ninguno aplicó Profe, esa idea. nos tocó hacer los cuartos punibles. Y Doctor, ahí sí le quería, era, ahí sí Ya era gallo. pasamos por eso y todavía nos falta laboral, imagínate. No, pero en términos generales, esta partecita sí nos faltaba, profe. Nos faltaba un poquito porque digamos, sí sabíamos que Sí, había es que verdad. aportar toda la cantidad del dinero, pero que, pues, que se debe dividir en las acciones que diga los estatutos para poder saber el valor de cada acción. Y falta Básicamente es como eso. que después analicemos cuando se hable de la votación de ese mecanismo residual, de cómo se hace el cálculo matemático del mecanismo residual cuando hay elecciones. Elecciones doctor, para los cuerpos que gobiernan la sociedad.
Por ejemplo, para elegir los miembros de, si hay una junta directiva. Yo estuve en alguna ocasión como en el comité de una junta directiva de una cooperativa de, de policías que hacían prendas militares. Y fui el presidente y fui el secretario de esa cooperativa, de ese consejo de administración de la cooperativa, nombramos el gerente, pero sí, eso tiene su situación especial y decidí retirarme porque dentro de la policía eso podría ser una causal de mala conducta en el sentido en que pudiera afectarse el patrimonio de alguna persona. Y entonces decidí alejarme, pero siempre estuve como unos 2 o 3 años al frente de eso y es bien complicado, digamos, en las elecciones de las personas y en el manejo del dinero y de las personas que están dentro de la cooperativa. Claro, que yo digo es la forma de elegir en la votación, que ahí hay que aplicar unas reglas matemáticas. A eso es a lo que me refería, así como aquí en cuanto al valor nominal de las acciones, cuotas sociales o partes de interés y el número de las mismas. ¿Alguna otra pregunta o aporte sobre esta parte del capital? Profe, pero entonces nominal se refiere, es decir, esta ecuación es a la participación, que es lo que nos acabaste de explicar para dividirlo, que tampoco lo tenía claro. Sí. Es como en los bancos que es efectivo anual y eso se traduce a efectivo nominal, que ahí ya se hace la ecuación. No, cuando se habla de nominal se refiere a nominativo y nominativo es que se exprese, digamos, como que el nombre o se haga la nominación, se exprese puntualmente. Ok, me Y sacó aquí de la ignorancia, profe. Yo pensé que era de nominal, era como de nómina. O sea, esa era mi relación, pero no. No. Después, Okay. usted verá más adelante, hay una materia que se llama títulos valores y se habla entonces de los títulos nominativos al portador, ¿sí? Entonces se habla de nominativo es porque está indicándose, ¿sí? Entonces, cuando la persona va a comprar, por ejemplo, la participación dentro de una sociedad, sea porque está haciendo una sesión de cuotas sociales, parte de interés o acciones, la persona tiene que saber cuánto está comprando y cuánto vale cada acción, cuota o parte que está recibiendo. Se refiere más es a esa parte. Dime, Carlos. Profe, una pregunta. Cuando usted dice que se crea una sociedad anónima con una cantidad de acciones, esa cantidad de acciones, por ejemplo, en el caso del proceso de cuando sale a bolsa una empresa que dice voy a sacar tantas acciones para la venta, ¿ese es el mismo proceso? ¿Uno elige o los dueños eligen qué cantidad de acciones van a poner Sí, y les claro. dan un valor o es correspondiente al capital que haya? ¿O cómo llegan a esa fórmula para sacar las acciones y ponerle el precio? Bueno, ahí son dos cosas diferentes lo que tú preguntas y lo que estábamos hablando acá. Lo que estamos hablando acá es al momento de crear la sociedad. Cuando van a crear la sociedad, tiene que tener un capital, o sea, tiene que tener un dinero con el cual va a desarrollar la actividad que dijeron que iban a desarrollar y con la cual esperan que se le generen unas utilidades. Entonces, cuando ya la sociedad está funcionando, las sociedades anónimas, especialmente las sociedades anónimas abiertas, o sea, las que tienen más de 50 accionistas, esas sociedades establecen por asamblea que haya una, digamos, una emisión de acciones por X monto. Y dicen, bueno, vamos a buscar un aumento en el capital de la sociedad y vamos a emitir tantas acciones con un valor de tanto. Y esperan recaudar, pero son los socios los que determinan cuánto va a ser el número de acciones que esperan ofrecer al público, ofertarlas, y el valor. Con eso lo que hacen es aumentar el capital de la sociedad, pero son los mismos socios. Ok, gracias. Bueno, miremos entonces, permítanme, en la norma, sigamos con el artículo 110.
¿Ya les aparece? Sí, señor, Sí, ya señor. aparece. Ok. Ahí estamos en línea, doctor. Bueno, entonces ya hablamos del capital social, ahora hablamos del numeral 6, la forma de administrar los negocios sociales. ¿Quién me ayuda con el numeral 6? Dice, la forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reservan los asociados, las asambleas y las juntas de socios conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Eso dice. Ok, gracias. Entonces, la forma de administrar los negocios sociales, aquí se refiere a cuáles serían los órganos. ¿Cuáles serían los órganos de una sociedad? Va a depender. El órgano máximo de la sociedad, si estamos hablando de una sociedad de personas, cuando hablo de sociedad de personas, ya supongo que entienden que me estoy refiriendo a las sociedades colectivas en comandita simple y limitada. Y cuando La hablo de Junta de sociedades de Administración. capital, cuando hablo de sociedades de capital, me refiero a la en comandita por acciones, anónima y SAS. Entonces, en las sociedades de personas, vamos a hablar que el órgano máximo de la sociedad se llama junta de socios. Ese es el órgano máximo, donde van a estar todos los socios. Y en las sociedades de capital, vamos a mencionar ese mismo órgano, se llama asamblea de accionistas. Es donde están todos los socios. Socios o accionistas es sinónimo. Solo que se utiliza el término accionista cuando se refiere a una sociedad de capital. Sociedades que tienen acciones. Que emiten Qué pena, acciones. ¿me podrías repetir el nombre? Es que se me fue el internet y no te alcanzo a escuchar. Sociedades de capital. Entonces, las sociedades de capital tienen la asamblea de accionistas como ese órgano máximo. Y las sociedades de personas tienen como órgano máximo la junta de socios. Pero además de ese órgano máximo, tienen que tener un representante legal que es el administrador, es quien va a realizar esa labor de representar la sociedad. Es la persona jurídica que va a hacer todas las operaciones en nombre de la sociedad. Entonces, ese representante legal es designado por ese órgano máximo llamado la Junta de Socios o Asamblea de Accionistas. Pero la sociedad anónima, por ley, además de tener la representación legal y tener el órgano máximo, la Asamblea de Accionistas, la sociedad anónima debe contar también con junta directiva y revisor fiscal. Entonces, la junta directiva, lo que busca o lo que se busca con la junta directiva es la posibilidad de que estos integrantes ayuden en la administración de la sociedad. Y el revisor fiscal, la función que cumple el revisor fiscal es velar porque en la sociedad se cumplan los estatutos primeramente, que esa es la ley que le va a regir en la sociedad, los estatutos, ya que es un contrato. Y si nosotros miramos en el 1602 del Código Civil, dice que el contrato es ley para las partes. Entonces, como los estatutos es el contrato entre los socios, lo primero que va a velar, o por lo primero que va a velar el revisor fiscal es por el cumplimiento de los estatutos y por el cumplimiento de la ley. Que el revisor fiscal debe cumplir con unos requisitos que están ahí en la norma, que debe ser contador público, etcétera, etcétera, que no puede tener vínculos dentro del cuarto grado consanguinidad, segunda afinidad y primero civil, con ninguno de los socios ni con el representante legal, porque digamos que el revisor fiscal es algo así como si fuese un auditor, debe ser alguien externo, pero es alguien que está cumpliendo una función de auditoría
dentro de la sociedad y ese revisor fiscal va a recibir una remuneración por parte de la sociedad. Así como ocurre con los contratos o con la contratación estatal, que ustedes ven que cuando se celebra por parte de una entidad un contrato, entonces ese contrato tiene que tener una interventoría. Y ese interventor, ¿quién lo paga? Pues lo paga la misma entidad que está contratando. Y acá lo hace el pago, pues la sociedad. ¿Ok? Entonces, esos órganos de junta directiva y de revisor fiscal son obligatorios única y exclusivamente al momento de constituir la sociedad en la sociedad anónima. Estamos hablando del momento de constitución de la sociedad. Pero si una sociedad SAS quiere establecer la figura de revisor fiscal, puede hacerlo. Si quiere establecer la figura de junta directiva, puede hacerlo. Ya eso sería si los socios quieren, no es un mandato legal. El mandato legal de tener la junta directiva y el revisor fiscal va a ser solo para la anónima en el momento de constituirse. El representante legal debe tener un suplente y el suplente va a reemplazar al principal en las ausencias temporales o absolutas, que es lo que ustedes conocen como el subgerente. ¿Cómo conocemos normalmente al representante legal de una sociedad, al administrador? Lo conocemos como el gerente o presidente. Entonces, hay que mencionar cuáles serían, por ejemplo, el representante legal. ¿Qué funciones va a tener el representante legal? ¿Qué funciones va a tener la asamblea? ¿Qué funciones va a tener si hay junta directiva? ¿Qué funciones va a tener el revisor fiscal? Las funciones del revisor fiscal, las funciones están ya determinadas en la norma. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Dot, usted nos decía que el suplente suple al representante legal en las ausencias absolutas. Y en las temporales. Ah, ok. Profe, una consulta, una pregunta. Ajá. O sea que la sociedad anónima cuando se crea dentro del estatuto, asumo yo, se debe relacionar quién va a ser el revisor fiscal, ¿cierto? Ahí ya deben tener. Hay que ser un contador y eso, ¿cierto? Sí. Ok, y si se cambia, es decir, ahí dicen el revisor fiscal será esta persona con su tarjeta profesional, no sé. Y si se cambia luego, se hace una aclaración. Cualquier modificación que se vaya a hacer de los estatutos, de estos estatutos, se hace posteriormente a través de, una modificación a los estatutos. No significa que estas designaciones que se hagan no puedan ser reemplazadas. Solo que la persona que se designa para cualquiera que sea el cargo, por ejemplo, para ser el representante legal, para ser miembro de la junta directiva o para ser revisor fiscal, la persona que recibe esta designación debe ser removida de la misma forma, designando a otro, porque si no va a seguir apareciendo en el certificado de la Cámara de Comercio y mientras siga apareciendo va a responder en el cargo que se encuentra. ¿Y eso sería como un otro sí o cómo se hace? No, simplemente se hace el acta y se menciona reforma de los estatutos y el artículo tal quedará así
y se redacta la nueva redacción. O si se va a agregar unos nuevos articulados. Siempre se habla de reforma de los estatutos o reforma social. Doctor, solo es en la sociedad anónima. Las demás sociedades no se necesita revisor fiscal. Para constituirse, no. Ah, ok. Doctor, buenas noches, cordial saludo. Cuéntame, Pedro. Bueno, doctor, yo entiendo, por ejemplo, lo del piso jurídico serían los estatutos, doctor, de donde se deriva todas las, por ejemplo, como el nombramiento de estas personas, de estos, por ejemplo, de la Junta de Socios y la Asamblea. La Asamblea es donde de pronto se realiza de que invitan no, sino es la Junta como de esos socios ahí en esa mesa. Y el fiscal, pues sé que es el revisor de todo ese organismo no le digamos, la sociedad, que es el que revisa, pues cómo es que va la situación en funcionamiento de estas acciones, de estos accionistas, ¿cierto, doctor? El revisor fiscal solo va a velar por el cumplimiento de los estatutos y de la norma, pero más que todo enfocado pues a la parte digamos, de impuestos, de que tengan que facturar, de la facturación y ese tipo de cosas, porque como contador, digamos que no podrá meterse a exigir ciertas cosas jurídicas que no serían de competencia de él. Sí, debe ser como parcial, ¿cierto, doctor? Debe ser una persona, pues, muy completo en su actividad, como no irse para ningún lado, sino ser neutro, ¿cierto, doctor? ¿O qué? No, tiene que velar precisamente porque se cumplan los estatutos. O sea, tiene que ver precisamente hacer esa función como si fuese un auditor. Esa es precisamente la función de él. Bueno, muy bien, No doctor. es darle la palmadita en la espalda al representante legal y a los socios que todo está perfecto. Cuando tiene que hacer las observaciones, pues tiene que hacerlas. Bueno, gracias. Creo que Maye estaba levantando la mano. Doctor, buenas noches. Para la valoración de las acciones, ¿hay algún piso capital en rubro o en dinero para poder crear empresa? No hay mínimos ni Ok. máximos tampoco. Simplemente dan un nominal de 100 acciones y se distribuye por Valor cantidad de nominal se acciones refiere sin a tener en cuánto, cuenta. cuánto va a ser el valor, a cuánto van a decir que equivale. Pero no Ok. necesitan colocar ningún mínimo de valor ni tampoco ningún mínimo de monto de capital. Eso lo determinan son directamente los socios. En caso de un proceso legal o ejecutivo, primero se deben hacer la disolución de la sociedad como tal o hasta que el juzgado determine cuándo hacer la liquidación de la misma. No, porque cuando se persigue a la sociedad, se persigue a la sociedad como persona jurídica, no a las personas que le integran. Entonces, ahí se persiguen son los fondos de la persona jurídica, de la sociedad, cuando hay ejecutivos, Gracias, de cualquier proceso. Bueno, miremos el artículo séptimo, el numeral séptimo del artículo 110. ¿Quién me ayuda? La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar y tomar acuerdos en los asuntos de su competencia. Entonces, ¿cuál en la sociedad, en el documento de constitución debe mencionarse? La sociedad se reunirá
tantas veces al año de forma ordinaria. Dice la norma que deben reunirse ¿cuántas veces de forma ordinaria? Una vez, por lo menos. Y que esa reunión debe hacerse dentro de los primeros 3 meses del año. Y tiene una razón de ser, de por qué tiene que ser en esos primeros 3 meses del año. Por la renovación de el registro mercantil, ¿no? Bueno, sí, claro, ellos tienen su registro mercantil, que es para esa fecha también. Sí, pero no es por eso. Es porque la sociedad contablemente debe terminar su ejercicio el 31 de diciembre de cada año. Entonces, dentro de esos 3 meses debe evaluarse el año anterior, el ejercicio anterior, cómo les fue. Presentar el administrador el respectivo informe, mostrar si hubo utilidades, y entonces si hubo utilidades, los socios pueden tomar la decisión de repartir las utilidades. No es una obligación de la sociedad repartir la utilidad si hay. Porque perfectamente puede darse utilidades y decir, no vamos a hacer reparto de utilidades este año. No es que sea una obligación. Entonces, dentro de esa reunión ordinaria, se van a presentar, digamos, los planes para ese nuevo año, cómo espera el administrador, pues, que les vaya en el nuevo año, y ese tipo de cosas, como el presupuesto también. Bueno, tuvimos un presupuesto de tanto, esperamos que este año podamos contar con más ingresos para poder lograr tales y tales cosas, que ingrese tanta suma de dinero. O, por el contrario, evaluar, bueno, hubo pérdidas y entonces mirar qué correctivos se aplican. Porque si las pérdidas son recurrentes, pues llega un momento en que entran en una de las causales de disolución de la sociedad por reducción del capital. ¿Ok? Entonces, mínimo deben reunirse una vez al año, dentro de los primeros 3 meses del año. Entonces, a más tardar el 31 de marzo, la sociedad se reúne y va a evaluar cómo le fue en el año anterior. Entonces, la sociedad, si estamos en el 2021, debió reunirse a más tardar el 31 de marzo para mirar o evaluar cómo le fue en el 2020. Y asimismo también se va a establecer en el documento de constitución cuáles serían, digamos, como las reglas para convocar a una reunión extraordinaria. Por ejemplo, con tantos días de anticipación, que se haga una convocatoria con 5 días hábiles de anticipación, o con 10 días, o con 15 días. Así como la reunión ordinaria, que se convoque con tantos días mínimo. Y mencionar que si el administrador no convoca la reunión ordinaria, entonces los socios podrán asistir por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana al domicilio principal de la sociedad. Podrán hablar de que la sociedad podrá reunirse de forma universal y establecer lo que la ley establece sobre las reuniones universales o sobre las reuniones de segunda convocatoria, cuáles sean las reglas. ¿Cuáles son las reuniones de segunda convocatoria? Se convocó a una reunión, cualquiera que fuera, ordinaria o extraordinaria, no hay quórum deliberatorio. ¿Cuál es el quórum deliberatorio? La mitad más 1 de la participación del capital de la sociedad. No las personas, mitad más 1. No el 51, que es diferente. Mitad más 1. Entonces, si no se logró el quórum deliberatorio, no se puede celebrar la reunión. Y si no se puede celebrar la reunión, la norma habla de que debe hacerse una reunión de segunda convocatoria. Y entonces ahí mismo se hace la convocatoria para la segunda reunión. Y que no puede ser menos de 5 días ni más de 30 días para llevar a cabo esa reunión de segunda convocatoria. Y entonces en esa reunión de segunda convocatoria, la sociedad se reúne con el porcentaje que haya. Otra cosa es
tomar decisiones, porque para tomar decisiones pues ya van a tener en cuenta el quórum decisorio. Entonces, si es una decisión que no requiere mayoría calificada, entonces sería con una mayoría simple tomar la decisión. ¿Cuánto sería la mayoría simple para tomar la decisión? Así sería el 50 más 1, doctor. La mitad más 1. Exacto, la mitad más 1. Ahí sería el quórum decisorio si es una decisión que no requiere mayoría calificada. ¿Ok? Profe, Bueno. y esas reuniones, imagino que queda un acta, porque digamos, si no Sí, se claro. reúnen, o sea, sí debe quedar como firmado y queda el Claro, acta así como porque- se hace, ¿cuál sería la primera reunión de ese órgano máximo? Cuando se está constituyendo. Cuando se hace el documento de constitución, se supone que se reunieron todos y aprobaron esas reglas de juego. Ahí se expidió el acta. ¿Ok? Esa acta. Ahora menciono, después de terminar de explicar los numerales, menciono el contenido que debe llevar el acta, lo mínimo. Entonces, miremos, numeral 8. ¿Qué me ayuda con el numeral 8? Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales y formar en que ha de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social con indicación de las reservas que deban hacerse. Ok, gracias. Hay dos tipos de reservas. La reserva legal y la reserva ocasional. La reserva legal es obligatoria. Y la reserva legal es que la sociedad, cuando arrojó utilidades, entonces ese porcentaje de esas utilidades que se arrojó, el 10% debe guardarse como una reserva legal. Entonces, si tuvo 1 millón de pesos de utilidades, ¿cuánto sería la reserva legal de 1 millón de pesos? ¿Cuánto? 100,000. Exacto, 100,000 pesos que equivalen al 10%. Pero la sociedad puede decir en su momento que se está constituyendo, decir, no, la reserva legal de nosotros no va a ser el 10%, va a ser el 15% o el 20%. Pero la norma dice que mínimo va a ser el 10% en la legal. Y la reserva ocasional, como su nombre lo indica, puede ser ocasionalmente, cuando tuvieron unas utilidades, digamos, mayor a lo que esperaban, entonces pueden decir, bueno, saquemos nuestra reserva legal y hagamos una reserva ocasional de tanto sobre las utilidades que arrojó y el resto sí se distribuye entre los socios. Debe hacerse inventarios. El documento de constitución, este documento de constitución puede decir cada cuánto se hacen inventarios y balance general. Pero si no lo dice, la norma establece que la sociedad debe hacer mínimo un inventario al año, mínimo. Y se hace al final del año. Y la norma dice que la sociedad debe hacer un balance general, o sea, contablemente, mínimo una vez al año. ¿Con corte a qué fecha? Con corte al 31 de diciembre del año anterior. Mínimo. Pero la sociedad puede decir, no, vamos nosotros a hacer unos balances cada 6 meses, o cada 3 meses, o cada 4 meses. Pero mínimo uno al año. No. Tú no me puedes abrazar. Miremos el 9. ¿Quién me ayuda con el numeral 9? Dice, la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Entonces, como ustedes ven aquí, la sociedad debe decir, en términos generales, está la regla general, ¿cuánto va a durar? El contrato de sociedad, o sea, al momento de constituirse, no es que se están constituyendo para toda la vida.
de forma indefinida, no. Los socios van a decir, bueno, esta sociedad va a tener una vigencia o una duración de 5 años, 2 años, 1 año, 10 años, 20 años, 50 años, 200 años, 100 años. Eso lo determinan los socios, cuánto quieren que sea la duración de la sociedad. Esa es la regla general, pero resulta que la 1258-2008, que es la ley que regula la Sociedad por Acciones Simplificadas, la SAS, introdujo en cuanto a la SAS una excepción, que la SAS puede tener una duración indefinida en el tiempo. Pero esa es la excepción, que puede, no es que es una obligación de que la SAS tiene que tener una duración indefinida, no. Es una situación si quieren, ¿sí? Profe, pero digamos que eso no lo entendí cuando lo leí, porque si uno constituye la sociedad, pues uno debe pensar que va a durar indefinidamente, ¿no? O sea, normalmente, ¿qué se puede poner? ¿Cuánto va a durar? Depende. Pues, Depende porque los socios pueden decir, bueno, vamos a ¿cómo es? A probar hacer una sociedad por 5 años. A ver cómo nos va. Y si nos va bien, pues extendemos el plazo. Depende qué tanto se conozca. Y si pasan los 5 años y les va bien, ¿se renueva automáticamente? O sea, ¿cómo se No, hace? automáticamente no. Si llegaron los 5 años y no dijeron nada, ya entraron en una disolución, se disuelve la sociedad, entraron en liquidación. Tendrían antes de los 5 años, tendrían entonces que hacer la reforma a los estatutos ampliando la duración de la sociedad. Disculpe, doctor. Buenas noches. Dime. También ocurriría, por ejemplo, si dentro de la sociedad fallece uno de los miembros, ¿no? Pero eso no sería una causal de disolución. ¿Por qué, doctor? Disculpe. Porque los herederos pueden seguir, pueden representar al que se murió, al socio que se murió. ¿Y si no hay herederos? Los herederos, o sea, si no se reduce el capital, el número de socios, no tendría por qué ser una causal de disolución. Gracias, doctor. Acuérdate que creo que en clases anteriores explicaba sobre las sucesiones, ¿no? Cómo era el orden sucesoral. Si no dejó hijos ni cónyuge, entonces heredan los padres. Si no hay padres, heredan los hermanos. Si no hay hermanos, heredan los sobrinos. Y si no hay sobrinos, hereda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, no va a pasar esa situación que planteas, Omar. Porque en caso de que no tenga cónyuge, ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni sobrinos, heredaría el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF. Y esa heredación del Instituto de Bienestar Familiar, ya en última instancia haría por competencia, ¿verdad? Porque pues sería como coger, digamos, ese capital o esa representación en beneficio de los niños de los cuales ellos hablan en sus programas, ¿verdad? Ajá. Ahí se haría entonces parte del Estado indirectamente, ¿no? Por eso el Estado heredaría, pero en ese último lugar, en el quinto orden, si no hay ninguna Sí, de las señor, anteriores. gracias, doctor. Sí, señor, gracias, doctor. Ok. Bueno, miremos el numeral 10. ¿Quién mayor? Profe, dice,
El numeral 10 dice, la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad con indicación de los bienes que hay, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie. Ok, gracias. Entonces, la sociedad debe establecer en su documento de constitución cuál sería la forma de hacer la liquidación. Ahora, normalmente, ¿qué regla se coloca? Se coloca normalmente que el último representante legal se convierta automáticamente en el liquidador. Porque si no se menciona eso en los estatutos, entonces tendría que designarse un liquidador y el liquidador sería designado entonces por la Superintendencia de Sociedades. Cuando hay disolución y liquidación, normalmente no queda nada para devolverle a los socios. Al menos que la sociedad tenga poquito tiempo y no tenga muchas deudas. Pero del resto, normalmente no queda. Y en caso de que quede algo después de que se le pagó en la liquidación a todo el mundo, a todos los que se les debía, quedó un remanente, entonces eso se reintegra a los socios, a prorrata. Se les entrega según la participación que tenga o que hubiese tenido en la sociedad. Profe, ¿y en especie quiere decir en plata? En especie serían bienes. Por ejemplo, si quedaron vehículos, quedaron maquinaria, quedaron locales, entonces se adjudicaría, en vez de dinero, se adjudicarían esos bienes. El numeral 11. Dime, Wilson. Gracias, doctor. En el caso de que de pronto uno de los socios se quiera quedar con eso, ¿puede ofertar? Pues ahí sería, digamos, que si los socios consideran que quieren venderle lo que tuvieran derecho al otro socio, pues pudieran hacerlo. Pero como digo, normalmente eso no sucede, porque normalmente no queda. Al menos que la sociedad estuviera apenas empezando y no tuviera tantas deudas. Gracias, doctor. El 11, numeral 11. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. Ok. Los socios pueden establecer, entonces, dentro de esos estatutos, que si tienen diferencias entre ellos, entonces, ¿cómo van a resolverlas? Si se acudirá a algún mecanismo alternativo de solución de conflictos, como por ejemplo la conciliación, o si se acudirá al arbitraje o a la amigable composición, y cuáles serían las reglas en esos procedimientos. El 12, pero no es obligatorio, eso es si quieren. Dime, Zárate. Profe, ¿y normalmente qué se pone? Wilfredo, sí. Normalmente se pone como en arbitramiento. Normalmente la gente no coloca eso, porque el arbitraje es costoso. No es obligatorio. No es obligatorio, si quieren. Ok, profe. Iba a decir algo, Zárate. No, gracias, doctor, muy amable. El 12, numeral 12.
el nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones cuando esta función no corresponda por la ley o por el contrato a todos o a algunos de los asociados. Ok. Entonces, al momento de designar o de constituir la sociedad, se designa quién va a ser el administrador, el revisor fiscal, perdón, el representante legal de la sociedad. Entonces, hay que ahí establecer en el documento de constitución el nombre de la persona que se está designando. El 13. ¿Quién me ayuda con el 13? Dice las facultades y obligaciones del revisor fiscal cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos y me falta una parte. Es que tiene un, ok. Sí, tiene una I y no tiene más. Ya sigue el 14. Y el 14, o sea, el que sigue. Ok, entonces dice, y los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. Ok, listo, gracias. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esto es lo mínimo que debe llevar el documento de constitución. Ustedes están constituyendo una sociedad, entonces esa sociedad debe mínimo tener esto que está en los 14 numerales del artículo 110. Pero ustedes pueden, además de esto que está en el 110, agregarle otras cosas. Perfectamente. Ahora, hablemos del acta. El acta debe llevar en el encabezado, en la parte de arriba, o sea, digamos en la primera línea, o en esa primera frase, el número del acta. Entonces, acta número 1 o número 001. Y debajo entonces colocamos en la ciudad de Bogotá, espero que estén tomando nota de lo que voy a dictar. En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a los 27 días del mes de julio de 2021, se reunieron 2 puntos. Carlos Díaz, bueno, voy a colocar el nombre completo, identificado con la cédula de ciudadanía número tal, expedida en tal parte, domiciliado en la carrera Búsquela, calle Encuéntrela, de la ciudad de Bogotá, celular tal, correo electrónico tal, coma, Wilfredo Zárate, igual con la misma parafernalia, coma, Constanza Granados, coma, Felipe Vargas y Claudia Vargas Cualdrón. Para que, previo los trámites establecidos en el artículo 110 del Código de Comercio, crear la sociedad X, entonces ya ahí le van a colocar cómo se va a llamar la sociedad, la razón social, o sea, el nombre y el apellido, la razón social y el tipo de sociedad. O se reunieron, pues, para crear la sociedad. Tal. Orden del día. Primero.
Dentro del orden del día podríamos decir que el primer punto sería la elección de presidente y secretario. Hago un paréntesis aquí. ¿Qué función hace el presidente? El presidente da fe de que se llevó a cabo la reunión. Y el secretario deja constancia de lo que se trató en la reunión. Entonces, el primer punto del orden del día sería elección de presidente y secretario. Segundo punto del orden del día sería verificación del quórum. Punto número 3 del orden del día, entonces sería aprobación o lectura y aprobación de los estatutos de la sociedad X. Cuarto, aprobación del acta. Lectura y aprobación del acta. Y luego entonces colocaríamos desarrollo. Primero, y colocamos entonces ahí, se postula como presidente de la reunión al señor Wilfredo Zárate, el cual es elegido por unanimidad. Si yo digo que fue elegido por unanimidad, significa que el 100% votó por él. Si no obtuvo el 100% de votos, entonces yo debo decir cuántos votos a favor obtuvo, cuántos votos en contra y cuántos votos en blanco. ¿Ok? Así para cualquier punto del acta. Se postula como secretaria de la reunión a la señora Claudia Vargas, quien acepta la postulación y es elegida por unanimidad. Lo mismo, si no todos votaron, entonces votos a favor, votos en contra y votos en blanco. El 2, verificación del quórum. Entonces ahí en la verificación del quórum, yo recomiendo hacer un cuadro, un cuadrito, como una tabla, ¿sí? Sí saben que dentro de un documento de Word uno puede hacer una tabla, insertar una tabla, que tenga filas y columnas, ¿sí? Supongo que saben hacerlo, ¿no? Entonces voy a colocar dentro de esa tablita nombre del socio, el porcentaje o el número de acciones que tiene, o cuotas sociales o parte de interés, el valor nominal y el porcentaje que tiene, sí, el número de acciones, el valor nominal y el porcentaje que tiene de participación en la sociedad. Y coloco si está representado por, entonces, Wilfredo Zárate tiene 20,000 acciones por un valor nominal de 100 pesos que corresponden a 2 millones de pesos. Por una preguntita, qué pena. Esos 2 millones de pesos equivalen al 20% de la sociedad. Representado por él mismo. Pero resulta que Wilfredo pudo no acudir a la reunión como socio. Entonces, si no acudió como socio y lo delegó en otra persona, le dio poder a otra persona, entonces representado por Pedro Romero. Así pongo uno por uno. Y al sumar la totalidad de las acciones, me debe dar el total, las acciones que tiene Wilfredo, Claudia, Carlos, Constanza, etcétera, etcétera, me debe dar el número total de acciones que dijo la sociedad que tenía. Al sumar el porcentaje, el total que tiene cada uno, los 2 millones de Wilfredo y así sucesivamente los demás socios, me debe dar el total que tiene de capital la sociedad. Y al sumar el porcentaje, el 20% de Wilfredo y del resto de los socios, me debe dar un total del 100%.
del 100% del capital de la sociedad. Eso es un cuadrito. Dime, Jesús. No le iba a preguntar como el inicio del cuadrito, cómo iba, para que me lo explicara, porque quedé ahí como perdido. Un cuadro donde en las columnas vas a colocar el nombre del socio, el número de acciones que tiene, número de acciones, número de cuotas o número de partes de interés, el valor nominal de esas acciones, el total que tiene en acciones, o sea, serían las siguientes columnas, ¿no? El total, o sea, cuánto es en plata, el porcentaje que tiene de la sociedad y representado por. Y entonces en cada fila coloco el nombre de cada socio. ¿Sí me entendiste? Profe, sí, pero por favor nos podrías, digamos, que dar un ejemplo. Entonces, lo que estabas diciendo, entonces, nombre del socio Wilfredo Zárate, acciones que... Así como lo dije, acuérdense, la clase está quedando grabada. Wilfredo Zárate, 20.000 acciones. El valor nominal, 20.000. Número de acciones, 100. Total de participación, 2 millones. Porcentaje, 20%, representado por el mismo. Y así la fila de cada socio. Debe abajo totalizarse, que dé el número total de acciones que tiene, el total del capital y el 100% del capital. El cuadrito, las columnas y las filas. Esa es la forma más práctica de establecerla o de verificar el quórum, de la verificación del quórum. Después en el punto 3, entonces, el señor presidente de la reunión dio lectura al articulado de los estatutos, o leyó los estatutos, procedió a leer los estatutos. Y ahí entonces ustedes pueden colocar todos los estatutos sociales de X, de la sociedad X, o estatutos de la sociedad X. Y artículo primero, artículo segundo, y colocan todo el articulado. Cuando terminaron de escribir todo el articulado, estamos en el mismo punto tercero del orden del día. Una vez leída la totalidad de los estatutos, se somete a votación, los cuales son aprobados por unanimidad. Entonces, si no fue aprobado por unanimidad, tantos votos a favor, tantos en contra y tantos votos en blanco. Punto número 4. Entonces, lectura de aprobación del acta. Siendo las tantas horas, se da por finalizada, o sea, por terminada la presente reunión. Se lee, una vez leída la totalidad del acta, se somete a votación, la cual es aprobada por lo mismo, unanimidad. ¿Quiénes van a firmar el acta? Presidente y secretario. ¿Ok? ¿Pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana. No se les olvide responder el foro de la sesión de hoy. Perfecto, doctor. Gracias. Ok, doctor. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Okay. Doctor, muchas gracias, muy amable.